Bienvenidos. Hoy continuaremos nuestro curso sobre álgebra y trigonometría en esta parte de matemáticas del proyecto Vamos para la Universidad. Vamos entonces hoy a definir qué son los polinomios, las operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación de polinomios, y después entraremos a ver cómo factorizar polinomios hasta obtener un polinomio primo sobre los enteros y sobre los reales. Esto básicamente es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya después continuaremos con este tema de polinomios, mirando el polinomio cuadrático, sus aplicaciones, y después polinomios de orden superior. Entonces comencemos con esta clase de polinomio y factorización. Los temas que vamos a ver en la clase de hoy son los siguientes. Primeramente vamos a definir qué cosa es un polinomio y qué significa el grado de un polinomio. Después veremos la suma, la resta y la multiplicación de polinomios. Vamos a ver unas expresiones muy importantes que son los llamados productos notables, que van a ser muy útiles a la hora de factorizar polinomios. Después definiremos qué es un polinomio primo y después nos concentraremos a factorizar completamente los polinomios sobre los enteros y los reales. Eso está muy relacionado con el concepto de polinomio primo. Y por último vamos a ver algunos ejemplos de factorización de polinomio. Entonces comencemos definiendo qué es un polinomio, qué es el grado de un polinomio. Entonces vamos a ver que un polinomio real en la variable x es cualquier expresión de la forma. Vean que aquí tenemos p de x es igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más etcétera a sub 1 por x más a sub 0. O sea que vean que el polinomio está formado por una suma de ciertas constantes que multiplican exponentes enteros de la variable x. Los coeficientes, aquí dice a sub 1, pero realmente serían los coeficientes a sub i, donde i va desde 0, etcétera, hasta n, ¿sí? Es lo que se llaman coeficientes del polinomio. Estos coeficientes son números reales. Bueno, teníamos escrito aquí dice desde igual 1, pero realmente comienzan en 0 por este coeficiente a sub 0. Y n es un entero no negativo. Vean entonces que lo que tenemos aquí son potencias de x elevadas a enteros no negativos. Esas potencias van desde la potencia 0, porque podemos ver que a sub 0 está multiplicado, digamos, por el 1, y el 1 no es más que x a la 0. Bien, después viene x a la 1, x a la 2, así sucesivamente hasta el último término, que es x a la n. Entonces tenemos que a sub i son los coeficientes, son coeficientes reales, por eso el polinomio se llama real. La variable del polinomio es x, y todas las variables x están en potencias de enteros no negativos desde 0 hasta n. El grado de un polinomio es el mayor exponente que aparece en el polinomio en un término con un coeficiente diferente de 0. O sea que si aquí tuviéramos que a sub n es diferente de 0, entonces este polinomio sería un polinomio de grado n. O sea, ¿qué cosa es el grado entonces del polinomio? Es el mayor exponente, o sea, el mayor número entero no negativo que aparece como exponente de la variable asociado con un coeficiente que es diferente de 0. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para dilucidar si determinada expresión o no es un polinomio, y en el caso de ser polinomio definir cuál es su grado. Vamos a ver entonces estos ejemplos. Vean, 3x más 1 es un polinomio de grado 1, cuando el polinomio de grado 1 también se llama polinomio lineal. Vean que aquí aparece, este sería el coeficiente a sub 0 y este 3 sería el coeficiente a sub 1. Vean que x está elevado a la 1 y aquí quedaría x a la 0. El exponente más grande con un coeficiente asociado diferente de 0 es el 1, por eso el grado del polinomio es 1. Cuando tenemos un polinomio de grado 1, se puede decir que es un polinomio lineal. Este ejemplo que tenemos acá, vean que es un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Vean que tenemos coeficientes multiplicando las variables a los exponentes. En este caso tenemos aquí exponente 0, aquí exponente 1, aquí exponente 2. Los coeficientes son números reales.
y este es un polinomio de grado 2, porque el mayor exponente es precisamente 2. Cuando tenemos un polinomio de grado 2, también podemos decir que tenemos un polinomio cuadrático. Bien, en este segundo ejemplo, vean ustedes que también es un polinomio. Vean que el coeficiente del exponente más alto es raíz de 3 y este exponente es 3. Por esto este polinomio es un polinomio de grado 3 o también se le llama polinomio cúbico. Vean ustedes que aquí falta la expresión de x al cuadrado, porque esto lo podríamos reescribir así: raíz de 3 por x al cubo más 0 por x al cuadrado más x menos 8. Vean entonces ustedes que aquí tenemos que a sub 3 es raíz de 3, que es un número real, a sub 2 en este caso es 0, a sub 1 es 1 y a sub 0 es menos 8. Menos 8. Este sería entonces un polinomio de grado 3. Los polinomios de grado 3 también se llaman polinomios cúbicos. Cuando tengamos polinomio de grado mayor que 3, o sea, un polinomio de grado 4 o polinomio de grado 5, pues ya no tiene sentido ponerle un nombre diferente. Generalmente se usan. Cuando es de grado 0, por ejemplo, que yo tenga el número 3, el número 3 yo lo puedo ver como un polinomio de grado 0, porque aparece la x elevado a la 0. Entonces aquí tendríamos una constante. Cuando es de grado 1 se dice polinomio lineal, cuando es de grado 2 polinomio cuadrático, cuando es de grado 3 polinomio cúbico, y para grados mayores simplemente se llama polinomio de grado n. Veamos esta expresión. Vean, esta expresión no es un polinomio. ¿Por qué? Porque una de las variables aparece a un exponente que no es un entero no negativo. Vean que no es un entero positivo. Si ustedes recuerdan lo que vimos en las anteriores sesiones, esto se puede escribir así: 8 y x a la 3, x a la menos 3, perdón, es lo mismo que 1 sobre x a la 3, más x menos 8. Vean ustedes que si recordamos la expresión de qué es un polinomio, esto no cumple con la definición de polinomios. Por tanto, esta expresión no es un polinomio. Entonces, ya viendo qué cosa es un polinomio, vamos entonces a ver cómo son las operaciones fundamentales entre polinomios. En este caso vamos a definir la suma, la resta y la multiplicación. La división entre polinomios la vamos a ver más adelante cuando vemos también la división sintética, pero eso ya lo vamos a hacer en una clase posterior. Por lo pronto, la suma, la resta y la multiplicación de polinomios se pueden definir de una forma muy sencilla y lo que vamos a hacer es ejemplificar cómo se toma la suma, resta y multiplicación de polinomios. Lo que se hace para sumar polinomios es que se suman los coeficientes asociados a las variables con el mismo exponente. Una forma de lograr fácilmente esta suma es escribir los polinomios uno debajo del otro, poniendo los exponentes en las columnas adecuadas. Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio, yo lo podría escribir así: 4x3. Vean que falta la variable x cuadrado, por tanto vamos a poner 0 por x al cuadrado más 5 por x menos 3. Y ahora voy a colocar el otro polinomio aquí debajo, precisamente respetando el orden de los exponentes. Entonces tendría 3x a la 3 más 2x2 más 5x menos 7. Y ahora lo que voy a hacer es voy a sumar. ¿Cómo voy a sumar? Voy a sumar los coeficientes asociados a las variables del mismo exponente. Entonces aquí tendría, asociado a x a la 3, tengo 4, más 3 me quedaría 7x a la 3. Aquí tendría 0 más 2, me da 2, tendría 2x a la 2. Aquí tendría 5x más 5x, vean que los dos acompañan a x elevado a la 1, por tanto tendría 5 más 5, me quedaría 10x. Y aquí tendría menos 3 más menos 7, esto nos daría menos 10. Por tanto, este polinomio que está acá es el polinomio suma de estos dos polinomios. Tenemos dos polinomios de grado 3, pues la suma es nuevamente un polinomio
de grado 3. Siempre que yo sume o reste polinomios, ¿cierto? El polinomio resultante va a tener el grado o menor que el polinomio de mayor grado. En este caso, como tenemos polinomio de grado 3, siempre vamos a obtener un polinomio de grado 3 o de grado menor, porque puede ser que los coeficientes de los exponentes de mayor grado se cancelen en la operación. De una forma muy similar a como hicimos la suma, vamos a hacer la resta. ¿Cómo se efectúa la resta de polinomios? La resta de polinomios se efectúa restando los coeficientes de acuerdo a esos coeficientes a las potencias de x a los cuales ellos se corresponden. Entonces nuevamente escribamos estos dos polinomios en la misma columna como lo hicimos antes. Tenemos 4, aquí es un 10, no sé por qué se perdió, 4x a la 3, ¿cierto? Más 0, x al cuadrado, más 5x, menos 3. Y el otro polinomio tenemos que es 3x a la 3, más 2x cuadrado, más 5x, menos 7. Pero ahora en vez de sumar, vamos a restar. Entonces restamos 4 menos 3, esto nos daría 1, por tanto aquí tenemos x a la 3. Vean que aquí tenemos 0 menos 2, eso me da menos 2x al cuadrado. Aquí tenemos 5 menos 5, nos daría 0, por tanto la variable x no va a aparecer. Y aquí tendríamos menos 3 menos menos 7, eso es lo mismo que menos 3 más 7, eso nos daría 4, sería entonces más 4. Por tanto el polinomio resta sería igual a x a la 3 menos x a la 3 menos 2x cuadrado más 4. Ese sería el valor del polinomio resta. Entonces fíjense que la operación de suma y resta de polinomios es muy sencilla. Simplemente restamos los coeficientes o sumamos los coeficientes asociados a las variables con el mismo exponente. Hay que tener un poco de cuidado porque puede ser que en un polinomio no aparezca un exponente, una variable a determinado exponente y en el otro no aparezca otro coeficiente asociado a otra variable con otro exponente. Por tanto, lo mejor sería organizarlos manteniendo todos los exponentes donde no aparezca el coeficiente, colocamos un 0 y después hacemos la operación. Ahora bien, vamos a ver cómo se multiplican polinomios. Entonces, para multiplicar un polinomio, lo que vamos a hacer es nosotros vamos a escribir los polinomios uno al lado del otro. Y lo que vamos a hacer es multiplicar cada variable, utilizando las leyes de los exponentes que vimos anteriormente, por cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Así hasta que agotemos todos los términos del primer polinomio. Nos va a quedar una suma de términos. Después nosotros vamos a agrupar los términos semejantes y vamos a dar la respuesta final de la multiplicación del polinomio. Si nosotros tenemos polinomios, un polinomio de grado k y un polinomio de grado m, y lo vamos a multiplicar, pues se va a obtener un polinomio de grado k más m. O sea que el grado va a ser igual a la suma de los grados de los polinomios que intervienen en la multiplicación. Entonces vamos a comenzar a hacer esta multiplicación. Lo que vamos a hacer es ir multiplicando el primer término por cada uno de los términos del segundo polinomio y después el segundo término. O sea, multiplicando el primero tendríamos x al cuadrado, esta x al cuadrado por 2x a la 4, nos quedaría 2x a la 6, ¿cierto? Porque x al cuadrado por x a la 4 se suman los exponentes. Después tendríamos x al cuadrado por menos x a la 3, nos quedaría menos x a la 5. X al cuadrado por menos 4, x al cuadrado nos quedaría menos 4, x a la 4. X al cuadrado por menos x nos quedaría menos x a la 3. Ya terminamos de hacer la multiplicación por el primer término, ahora vamos a hacer la multiplicación del segundo. Aquí tenemos menos 1 por 2x a la 4, me quedaría menos 2x a la 4.
Menos 1 por menos x3 me quedaría más x3. Menos 1 por menos 4x al cuadrado me quedaría más 4x al cuadrado. Menos 1 por menos x me quedaría más x. Esto es lo que vamos teniendo hasta el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agrupar los coeficientes asociados al mismo grado. Vean que aquí aparece un solo término que tiene grado x a la 6, por tanto este lo tomamos tal cual, 2x a la 6. También solo aparece un coeficiente que tiene x, solo aparece un término que tiene x a la 5, pues aquí nos quedaría menos x a la 5. Menos x a la 5. Ahora los que tienen, vean que aquí tengo menos 4x a la 4 y menos 2x a la 4. Menos 4x a la 4 menos 2x a la 4 me quedaría menos 6x a la 4. Los coeficientes de x a la 3. Vean que aquí tenemos menos x a la 3 y aquí tenemos más x a la 3. Por tanto, esos dos se cancelan y no tenemos coeficiente diferente de 0 asociado a x a la 3. Lo que tenemos es 0 por x a la 3, por tanto, no lo escribimos. ¿Qué término acompaña, qué coeficiente acompaña a x a la 2? Solo tenemos este término con x al cuadrado, por tanto, aquí sería más 4x al cuadrado. ¿Y qué términos tenemos con el exponente 1? O sea, con la variable x solamente, solo tenemos 1, sería más x. Por tanto, vean que este polinomio que acabo de obtener, que es un polinomio de grado 6, es el resultado de multiplicar estos dos polinomios, ¿cierto? Listo, este sería. Entonces, fíjense que al multiplicar polinomios, lo que yo hago es multiplicar cada término del primer factor por cada uno de los términos del polinomio que es el segundo factor. Así hago con cada término del primer factor y después agrupo los coeficientes asociados a los mismos exponentes. De esa manera entonces se multiplican dos polinomios. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver una serie de productos que se conocen como productos notables, que son unas expresiones, unas fórmulas que son muy útiles a la hora de factorizar o de simplificar alguna expresión. Algunos de estos productos notables, como la diferencia de cuadrado, ya la hemos utilizado en ejercicios anteriores. Si recuerdan, en la sección pasada, pues cuando estuvimos viendo la parte de racionalización, para hallar el factor racionalizador, siempre empleamos la diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado es uno de estos productos notables. Entonces vamos a ver cuáles son los productos notables. Bueno, primeramente tenemos este x más a al cuadrado, eso es igual a x al cuadrado, más 2 veces x por a más a cuadrado. O sea que el cuadrado de la suma sería el primer término al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Obviamente que si aquí nosotros reemplazamos donde está a, reemplazamos menos a y utilizamos esta misma fórmula, como menos a al cuadrado es al cuadrado, obtenemos este siguiente producto, que es x menos a al cuadrado. X menos a al cuadrado tenemos que es igual a x al cuadrado menos 2xa más a al cuadrado. Vean que son muy similares. Aquí tengo un más, entonces en el duplo del primero por el segundo va un más. Si aquí tengo un menos, en el duplo del primero por el segundo va un signo menos, ¿sí? Esto es lo que llamamos también el cuadrado perfecto, ¿cierto? Ahora después tenemos asociado la diferencia de cuadrados, ¿cierto? La diferencia de cuadrados la hemos utilizado ya y tenemos que x menos a por x más a, vean que aparecen los dos mismos términos, una vez relacionado con un signo menos, es una diferencia y otra vez con una suma.
Siempre que tengamos x menos a por x más a, eso es igual a x cuadrado menos a al cuadrado. La utilizamos, estas igualdades las utilizamos en cualquier sentido. O sea, pasamos de este factor a esta expresión con cuadrados o viceversa, en dependencia del problema que estemos resolviendo. Otro producto notable es este que está acá, aunque este producto notable realmente no es necesario memorizarlo, porque vean que lo que he hecho, lo que está escrito aquí es precisamente lo que hicimos anteriormente sobre la multiplicación de polinomios. ¿Qué se hace? Vean, x por x me da x cuadrado, x por b me da b por x, a por x me da a por x, por tanto si saco x factor común, aquí me queda a más b, y después a por b me da a por b. Entonces esta expresión pues es muy fácil de obtener. Si uno no recuerda exactamente cómo es la fórmula, pues simplemente aplica la multiplicación de polinomios y puede obtener esta expresión. Bien, de aquí una de las más usadas es la diferencia de cuadrado. Bueno, estos son productos notables que están relacionados con el cuadrado de una expresión o la multiplicación de dos polinomios lineales. Ahora vamos a ver otros productos notables que están relacionados con el cubo, o sea, cuando yo hallo una potencia cúbica de una expresión. Allí vamos a tener también x más a al cubo, pero también vamos a tener la fórmula de la diferencia de cubo. Aunque insisto, estas son las fórmulas que más se utilizan en los problemas de factorización. Y estos problemas de factorización es muy importante porque después cuando ustedes avancen en estudios de la matemática o en cualquier carrera donde tengan que ver matemáticas, pues van a haber conceptos donde para llegar a ellos se necesita tener la herramienta de factorización muy bien incorporada para poder resolver los problemas. O sea que la parte de factorización va a ser una parte inicial de un problema mucho más complicado. Vamos a ver entonces los otros productos. Bueno, aquí tenemos x más y al cubo. Eso es igual a x a la 3 más 3 veces x cuadrado y más 3 veces xy cuadrado más y a la 3. O sea que x más y a la 3 se puede expresar como x a la 3 más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y a la 3. Esta expresión que tengo aquí abajo, x menos y a la 3, pues uno la puede obtener reemplazando en esta fórmula, cambiando a y por menos y. Vean que aquí si yo cambio y por menos y, me aparece un signo menos que está aquí. Y si cambio y por menos y al cubo es menos 1 por y al cubo, y menos 1 al cubo es menos 1, por eso aparece este menos. Entonces la expresión para el desarrollo para esta expresión x menos y al cubo será x a la 3 menos 3x cuadrado y más 3xy cuadrado menos y a la 3. ¿Listo? Esta que tenemos acá, esta sobre todo es análoga a la diferencia de cuadrados, pero esta se llama diferencia de cubos. Vean entonces que yo tengo aquí x a la 3 menos y a la 3. ¿A qué es igual a x a la 3 menos y a la 3? Igual a x menos y. Vean que esto mantiene el mismo signo que la diferencia. Listo. Y dentro todos los signos son positivos. Es x menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado. Vean que aquí no hay un 2, para que no se confundan con la fórmula anterior que vimos sobre x más y al cuadrado. O sea que x menos y que multiplica x cuadrado más xy más y cuadrado se puede expresar como x a la 3 menos y a la 3. La mayoría de las veces esto se usa de aquí hacia allá. Me aparece esto, aplico la fórmula y factorizo de esa manera. Y si ahora aquí reemplazamos y, donde está y, ponemos menos y, obtenemos esta fórmula, que es para la suma de cubos. Vean, esta es la diferencia de cubos y esta es la suma de cubos. Entonces la suma de cubos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x más y por x cuadrado menos xy más y cuadrado. Vean ustedes que aquí en la diferencia de cubos, el signo menos que está aquí se repite en la expresión que tiene exponente 1, x menos y. En la suma de cubos el signo menos ya está en esta expresión cuadrática, que sería x cuadrado, menos xy más y al cuadrado. Entonces estos son los productos notables. Como les digo,
Los más importantes son los que vimos en la diapositiva anterior. Este se puede derivar de este simplemente cambiando a por menos a. Y este, que es la diferencia de cuadrados. Bien, en la otra diapositiva, cada vez que trabajemos con polinomios de grado 3, pues pueden ser útil aplicar esta fórmula. X más y al cubo, vean que esta se puede obtener de esta, cambiando el menos y la diferencia y la suma de cubos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño receso y después del receso, cuando regresemos, vamos a empezar a ver qué significa la factorización y ustedes van a ver cómo vamos a utilizar estos productos notables que hemos trabajado aquí. Entonces los voy a dejar un momento, 5 minutos de descanso y después retomamos resolviendo ejemplos sobre factorización de polinomios donde vamos a utilizar con seguridad estos productos notables. Estamos entonces de regreso y vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicamos los productos notables, sobre todo en la factorización completa sobre determinado conjunto. Entonces ahora vamos a ver qué significa un polinomio primo y qué significa factorizar completamente un polinomio sobre determinado conjunto. Aquí vamos a trabajar solo con los conjuntos de números enteros y números reales. Entonces vamos a pasar a qué es un polinomio primo. Vamos a definir un polinomio primo. O sea, se dice que un polinomio es primo con respecto a un conjunto de números si, uno, los coeficientes están todos en ese conjunto de números. O sea, todos los coeficientes son números del conjunto dado. Y la segunda condición es que no se puede escribir ese polinomio como el producto de dos o más polinomios con grado positivo con coeficientes en ese conjunto. O sea que si yo tengo un determinado polinomio con coeficientes, digamos, en los enteros, y no puedo escribir ese polinomio como producto de otros polinomios también con coeficientes en los enteros, entonces se dice que ese polinomio es primo sobre los enteros. Lo mismo pasa en el caso de los reales. Si yo tengo un polinomio con coeficientes reales y resulta que no lo puedo escribir como la multiplicación de polinomios con coeficientes reales, entonces ese polinomio será un polinomio primo sobre el conjunto de los números reales. O sea que vean, las dos condiciones son, uno, para que un polinomio sea primo, todos los coeficientes sobre, por ejemplo, los reales, todos los coeficientes deben ser reales. Y segundo, yo no puedo expresar ese polinomio como producto de dos o más polinomios con coeficientes reales y grado positivo. Entonces vamos a ver, vamos a ejemplificar unos polinomios primos. Veamos este polinomio. El polinomio x cuadrado menos 2 es un polinomio primo en los enteros, pero no es un polinomio primo en los reales. ¿Por qué? Si yo aplico la diferencia de cuadrados, vean que yo obtengo x cuadrado menos 2 es igual a x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Claro, aquí puedo aplicar la diferencia de cuadrado porque este 2 yo lo podría representar como la raíz de 2 al cuadrado. O sea que si yo tuviera x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, obviamente que puedo aplicar la diferencia de cuadrado y nos da esto. ¿Eso qué quiere decir? Vean que x cuadrado menos 2 yo lo he expresado como la multiplicación de dos polinomios con coeficientes reales. Porque vean que aquí está raíz de 2, aquí está raíz de 2 y aquí está el 1. Sin embargo, entonces este polinomio ya es un polinomio primo, este aquí, en esta expresión, este es polinomio primo en los reales, este es polinomio primo en los reales, pero este no es un polinomio primo en los reales, porque yo lo pude escribir como una multiplicación de dos polinomios. Sin embargo, si yo me centro solo en los enteros, vean que x cuadrado menos 2, que ya vimos que es igual a x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, este polinomio que tengo en este lado sí es un polinomio primo en los enteros,
porque aunque yo lo pude expresar como la multiplicación de dos polinomios, estos dos polinomios que tengo aquí no tienen coeficientes enteros, porque raíz de 2 es un número irracional, no es un número entero. Aquí, perdón, aquí es un más. Y este raíz de 2 también es un número, raíz de 2 es un número irracional, no es un número entero. Por tanto, si a mí me dicen, la pregunta es, x cuadrado menos 2 ¿es un polinomio primo en los enteros? La respuesta es sí, porque yo no puedo escribirlo como una multiplicación de polinomios con coeficientes enteros. Si me hacen la pregunta, x cuadrado menos 2 ¿es un polinomio primo en los reales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo lo pude expresar como una multiplicación de dos polinomios con coeficientes reales. Entonces vean que hemos verificado las dos condiciones de la definición de polinomio primo. Así, x cuadrado menos 2 es un polinomio primo en los enteros, pero no es un polinomio primo en los reales. Una cosa muy diferente si me hubieran preguntado, por ejemplo, x al cuadrado menos 4. Me preguntan, ¿este polinomio es primo en los enteros? Vamos a ver, aquí yo puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Esto me daría x menos 2, porque 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, por x más 2. ¿Listo? Vean ustedes que aquí tengo coeficientes enteros, el 1 y el menos 2. Aquí tengo coeficientes enteros, el 1 más 2. Por tanto, si yo pregunto, x cuadrado menos 4 es un polinomio primo en los enteros, ¿cuál sería la respuesta? En este caso la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque yo lo pude expresar como la multiplicación de dos polinomios también con coeficientes enteros. Vamos a ver otros ejemplos sobre esto de los polinomios primos. Vean, en este ejemplo nos piden, determine si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjunto de números pertenece. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es escribir esto aplicando la diferencia de cuadrados. Vean que esto nos quedaría x al cuadrado menos 16, yo lo puedo escribir así como x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Aplicando la diferencia de cuadrados, yo tendría que x al cuadrado, aplicando la diferencia al cuadrado, tendría que esto me da x menos 4 por x más 4. Entonces, ¿este polinomio es un polinomio primo en los enteros? No, porque yo lo puedo expresar como la multiplicación de dos polinomios también con coeficientes enteros. Si no es primo en los enteros, tampoco va a ser primo en los reales, porque todos los números enteros son números reales. Lo que no ocurre es lo contrario. Números reales, no todos los números reales son números enteros. Ahora vamos a x cuadrado más 4. Pues resulta que x cuadrado más 4 no se puede factorizar más. O sea, no hay manera de escribir x cuadrado más 4 como la multiplicación de dos polinomios de grado 1. Como esto ya no se puede factorizar más, no se puede escribir como multiplicación de dos polinomios de ningún tipo, este polinomio es primo en los enteros. Y también es un polinomio primo en los reales. Porque no hay manera de expresar este polinomio como multiplicación de otros dos polinomios de grado 1, por ejemplo, que tengan coeficientes ni enteros ni coeficientes reales. Entonces esto es un ejemplo de que los polinomios, si son primos o no primos, aquí estamos trabajando básicamente sobre dos conjuntos, el conjunto de los enteros y el conjunto de los números reales. Si uno dominara los números complejos, se daría cuenta que esto sí puede expresarse como la multiplicación de dos polinomios, pero con coeficientes complejos. Pero este tema de los números complejos no lo vamos a tratar acá, solo vamos a trabajar con polinomios de coeficientes reales y polinomios de coeficientes enteros. Por ejemplo, x más raíz de 5. La pregunta es determinar si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjunto de números pertenece. Como aquí tenemos un polinomio de grado 1, ¿cierto?
pues ya esto no se puede expresar como multiplicación de dos polinomios. Por tanto, este polinomio es primo, pero ¿sobre qué conjunto? Como raíz de 5 es un número real que no es un número entero, este polinomio es un polinomio primo en los reales. Vamos a ver esta expresión. Vean que yo puedo escribir esto como x a la 3 y el número 8 lo puedo escribir como 2 al cubo, porque 2 por 2 por 2 es 8. Entonces aquí puedo aplicar el producto notable de la diferencia de cubo. Si recuerdan, la diferencia de cubo era x menos 2, ¿sí? O sea, el primer término menos el segundo, que multiplica el primer término al cuadrado, sería x al cuadrado, más la multiplicación de los dos términos, aquí sería 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 4. X al cuadrado más 2x más 4. ¿Ok? Esto tendríamos entonces la expresión de el polinomio este en grado 3, aquí está expresado como una multiplicación de polinomios con coeficientes enteros. Entonces vean que este término ya no puede ser primo en los enteros. ¿Por qué? Porque yo logré expresarlo como una multiplicación de polinomios con coeficientes también enteros. Ahora vamos a ver qué ocurre. Este tampoco es primo en los reales. ¿Por qué? Porque los números enteros también son números reales. Por tanto, este polinomio dado no es polinomio primo ni en los enteros ni en los reales. Ahora, vean, si yo miro cada factor, este factor de aquí sí es un polinomio primo en los enteros y en los reales, si lo miro a él como un polinomio separado, x menos 2. Bien, y esta expresión de aquí, x cuadrado más 2x más 4, también va a ser un polinomio primo en los enteros, porque este polinomio no se puede expresar como multiplicación de dos polinomios con coeficientes ni enteros ni reales. Esto está asociado con la resolución de la ecuación cuadrática, que es un tema que vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a ver qué significa factorizar un polinomio sobre determinado conjunto, a lo que se llama factorización completa. Entonces se dice que un polinomio no primo está completamente factorizado con respecto a un conjunto dado de números. Ya dijimos que estamos hablando siempre o sobre el conjunto de los números enteros o sobre el conjunto de los números reales, si es el producto de polinomios primos respecto a ese conjunto determinado. O sea, que si yo tengo un polinomio primo, digamos sobre los enteros, y lo logro expresar como una multiplicación de polinomios que sí son primos en los enteros, entonces decimos que tenemos una factorización completa. Igual, si tengo un polinomio no primo con coeficientes reales y lo puedo escribir como una multiplicación de polinomios primos con coeficientes reales, entonces habremos dicho que tenemos que ese polinomio se ha factorizado completamente sobre los reales. Entonces vamos a tener problemas donde me dan un polinomio no primo y nos dicen busque la factorización completa sobre los enteros y busque la factorización completa sobre los reales. Como los números enteros es un subconjunto de los números reales, pues siempre nosotros vamos primero a tratar de llegar a la factorización completa sobre los enteros y después entonces tratar de ver si eso se puede seguir factorizando y llegaríamos a una factorización completa sobre los reales. Puede suceder que la factorización completa sobre los enteros y la factorización completa sobre los reales coincidan. ¿Bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto de la factorización completa sobre los enteros y sobre los reales. Y esta factorización la vamos a hacer utilizando ¿qué cosa? Utilizando los productos notables que ya vimos anteriormente. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, vamos a tomar esta expresión. Listo, vean que aquí yo tengo x a la 4 menos 9.
Vean que entonces yo podría expresar esta x a la 4 menos 9, la podría expresar como x al cuadrado, porque x a la 4 sería x al cuadrado, y el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Vean entonces que voy a aplicar la fórmula de la diferencia de cuadrados, y voy a tener x al cuadrado menos 3, y aquí tendría x al cuadrado más 3. ¿Bien? Ahora vamos a analizar cada uno de estos factores que tenemos aquí. Esta x al cuadrado menos 3 yo la podría expresar como x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado y aplicar nuevamente la fórmula de la diferencia de cuadrado. Pero vean que obtendría un raíz de 3 en la respuesta. Raíz de 3 no es un número entero. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ya esto no se puede factorizar más sobre los enteros. Lo mismo, x cuadrado más 3 es imposible escribirlo como una multiplicación de polinomios, tanto con coeficientes enteros como con coeficientes reales. O sea que esto no se puede factorizar más sobre los enteros, lo cual significa que esto que yo he escrito acá es la factorización completa de este polinomio no primo sobre los enteros. ¿Por qué? Porque obtengo la multiplicación de dos polinomios que son primos sobre los enteros. Ahora, imagínense que me dan el mismo problema, como está acá, pero no para factorizar completamente en los enteros, sino para factorizar completamente sobre los reales. Entonces vamos a tener lo que ya tenemos adelantado aquí, sería x a la 4 menos 9. Ya sabemos que se puede escribir como x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Por x al cuadrado más 3. Esto significa, yo esto lo puedo escribir como, aquí tengo x al cuadrado, y aquí este 3 lo podría escribir como la raíz de 3 al cuadrado. Vean entonces que aquí yo podría aplicar nuevamente la diferencia de cuadrados, y esto me quedaría x menos la raíz de 3, que multiplica a x más la raíz de 3, que multiplica a x cuadrado más 3. ¿Bien? Vean entonces qué tengo aquí. Tengo un polinomio de grado 1 con coeficientes reales. O sea que este polinomio ya va a ser primo en los reales. Tengo otro polinomio de grado 1 con coeficientes reales. Entonces ya tengo que este polinomio va a ser primo sobre los reales. Y aquí tengo un polinomio cuadrático con coeficientes enteros, o sea, también son coeficientes reales, pero que no se puede expresar como la multiplicación. Porque vean que la factorización está relacionada con aquellos números donde el polinomio se anula. Pero no hay ningún número que yo escriba aquí que lo eleve al cuadrado y me dé menos 3, porque nosotros sabemos que el cuadrado de cualquier número real siempre es positivo. Entonces esto no se va a poder factorizar. Entonces significa que ya yo tengo aquí una factorización completa sobre los reales, porque he expresado mi polinomio no primo como la multiplicación de 3 polinomios primos sobre los reales. Vean la diferencia. El mismo polinomio aquí está factorizado completamente sobre los enteros y acá está factorizado completamente sobre los reales. Por tanto, el asunto consiste en ir factorizando hasta que yo vea que una nueva factorización o simplemente no se puede hacer o aparecen coeficientes reales. Si aparecen coeficientes reales, el paso anterior era la factorización completa sobre los enteros, y la que estoy haciendo ahora me llevaría a la factorización completa sobre los reales. Entonces aquí tenemos esta factorización completa, ya vemos sobre los enteros o sobre los reales. La idea es expresar un polinomio no primo como una multiplicación de factores primos sobre el conjunto que me den. Como trabajamos sobre los números reales y los números enteros, primero tratamos de factorizar sobre los enteros, después que llegamos a la factorización completa sobre los enteros, tratamos de factorizar completamente
sobre los reales. Entonces ahora vamos a iniciar el tema de factorización de polinomios. Una de las cosas más importantes en matemáticas es leer el enunciado del problema, saber qué me están preguntando. Cuando a mí me dice factorice completamente el polinomio sobre los enteros, nosotros tenemos que expresar el polinomio en factores primos con coeficientes enteros. Si me piden factorice completamente sobre los reales, entonces tenemos que expresar el polinomio con factores primos sobre los reales. Pero si me dicen simplemente factorizar el polinomio, pues lo que nosotros tenemos que llegar es a una multiplicación de polinomios que no pueden ser factorizados más allá. Si estamos trabajando solo con coeficientes reales, pues va a ser una factorización completa sobre los reales. ¿Cómo se factorizan polinomios? Pues hay diferentes técnicas para factorizar polinomios. Se agrupan términos, se aplican los productos notables, se sacan factores comunes. Eso depende del tipo de polinomio a factorizar. Entonces vamos a empezar, vamos a resolver un ejemplo para después irnos a un descanso. Aquí me piden factorizar la expresión x por y más y por z más x menos x por z menos x cuadrado. Vean que aquí ya yo no tengo un polinomio como lo que habíamos definido antes. ¿Por qué? Porque aquí ya yo tengo, además de x, tengo la variable y tengo la variable z. Esto también es un polinomio, pero es un polinomio de 3 variables, cuyo comportamiento es mucho más complicado que un polinomio en una sola variable. Pero a nosotros lo que nos hace falta es factorizar esto, o sea, escribir esto como multiplicación de polinomios mucho más sencillo, que tengan, si es posible, las variables de grado 1. Bien, vean que aquí esta variable está en grado 2, aquí podemos decir que tenemos grado 2 porque la variable x tiene grado 1 y la z tiene grado 1, lo mismo aquí con la y y la z, y lo mismo aquí con la x y la y. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a agrupar convenientemente esto de modo tal que yo pueda expresar, sacar factores comunes. Vean que voy a agrupar esta suma y voy a agrupar esta de acá. Vean que aquí tenemos factor común y, por tanto yo puedo sacar y factor común aquí. Vamos a escribirlo todo, xy más yz menos xz menos x al cuadrado va a ser igual, como le dije, en esta parte sacamos factor común y, ¿y qué me queda? Me queda x más z. Ahora vamos a unir estos dos términos. Vean que x es factor común, porque aquí está x y aquí está x. Incluso el signo menos es también factor común. Por tanto, yo voy a sacar como factor común a menos x. Si saco menos x, vean que aquí me queda z más x. ¿Por qué más? Vean que si yo pongo menos x por z me da menos xz, menos x por x, menos x al cuadrado. Esto entonces lo podemos escribir para que sea más claro así. Y por x más z menos x por x más z. Porque sabemos que la suma es conmutativa. Ahora vemos que esta expresión x más z aparece en los dos términos. Por tanto, lo podemos sacar como factor común. Eso nos quedaría x más z. Y aquí, ¿quién me quedaría? Aquí me aparece el factor es y aquí me queda menos x. Y con esto tenemos la factorización de la expresión dada. Vean que yo pude expresar esto como la multiplicación de dos expresiones donde las variables están en su grado mínimo posible. En este caso, todas aparecen de grado 1. No siempre eso es posible, pero se trata de expresar esta expresión como multiplicación de expresiones donde las variables, si es posible, tengan grado 1 o si no, el grado mínimo posible para expresar. Vean que cómo se hizo esta factorización, agrupando y sacando factores comunes. Bien, entonces vamos a irnos a un descanso de 5 minutos y después regresamos para seguir con ejemplos de factorización. Pueden aprovechar este tiempo para hacer preguntas relacionadas con lo que hemos visto hasta el momento. Si tienen alguna duda, entonces pueden preguntar
sobre la duda que tienen. Entonces nos vemos dentro de 5 minutos. Vamos entonces a continuar respondiendo una pregunta que nos tiene Wilmer de la institución educativa Gaspar de Rodas. Él pregunta, ¿cuándo se sabe que una expresión no se puede reducir más? Es una pregunta muy buena. Lo que pasa en este caso es que la solución de ese problema de saber cuándo no se puede reducir más está relacionado con la solución de la ecuación cuadrática, que es el tema que vamos a ver en la próxima clase. Entonces fíjense, cuando yo factorizo en un polinomio, siempre me van a quedar al final polinomios o de grado 1 o de grado 2. El de grado 1 ya quiere decir que llegué a la respuesta final. Ya, como es de grado 1, no hay que seguir factorizando. Cuando llega un polinomio de grado 2, a todos nos puede surgir la pregunta, bueno, ¿y por qué este polinomio de grado 2 no se puede expresar como la multiplicación de dos polinomios de grado 1? Y básicamente lo que sucede es lo siguiente. Un polinomio de grado 2 puede tener esta expresión. X cuadrado, vamos a ponerlo así, ax cuadrado más bx más c. Para yo factorizar esto, tengo que resolver la ecuación cuadrática, que es una relación de este tipo. Esta ecuación cuadrática tiene solución si un número que se llama discriminante, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, que es de esta forma. El discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Si resulta, en la solución de esta ecuación, este discriminante va debajo de un radical. Como va debajo de un radical, es imposible que este número sea negativo, porque no existe el radical de un negativo. O sea, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, si esta expresión me da negativo, esta ecuación no tiene solución y este polinomio no se puede factorizar más. Vamos al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, el último que hicimos fue este. Vamos a volver a ese. No, este no, el anterior donde habíamos factorizado completamente una expresión en los enteros. Busquemos cuál es el... Era una expresión que me quedaba esta. Bien. Miren aquí, x cuadrado más 12x más 4. Vean que si, recuerden lo que había escrito antes, ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Vean que aquí a vale 1, b vale 2, c vale 4. Y si yo hallo este discriminante, me quedaría b al cuadrado, que sería 4, menos 4, recuerden que el discriminante le había puesto así, b cuadrado menos b cuadrado menos 4ac, nos quedaría b cuadrado es 4, menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? A vale 1, por c que vale 4. Entonces vean que lo que me queda es 4 menos 16, que es menos 8. Como este discriminante es negativo, esta expresión no se puede factorizar más. Menos 12, poniendo yo menos 8. Menos 12, ¿cierto? Entonces, como me dio el discriminante negativo, pues sí, es 4 menos 16, ya no lo puedo factorizar más. Pero esto que he escrito aquí es lo que vamos a estudiar en la clase que viene, donde vamos a trabajar solo polinomios de este tipo y vamos a ver cuándo la ecuación cuadrática tiene o no tiene solución. Bien, otro ejemplo. En este otro ejemplo es más fácil darse cuenta. Este otro ejemplo que hicimos, el que tenía, ya les voy a decir cuál es. Este x cuadrado más 3. Pues aquí si yo aplico lo del discriminante me va a dar negativo también. Pero este es más fácil darse cuenta, ¿por qué? Porque para que esto se pueda factorizar tiene que haber un número real que cuando yo lo sustituya se haga esto 0. Pero no hay ningún número real que lo eleve al cuadrado y me dé menos 3. Por tanto, esto no se puede factorizar más. Si aplican lo del discriminante, pues va a pasar lo que les estoy diciendo. Claro, aquí nosotros estamos trabajando con factorización donde usamos ¿qué cosa? Usamos solo productos notables y utilizamos agrupación por factores. Pero ya cuando veamos la otra clase vamos a tener la herramienta de que vamos a saber cómo se resuelve
una ecuación cuadrática. Y en el caso que la ecuación cuadrática tenga solución, voy a poder factorizar. En el caso de que la ecuación cuadrática no tenga solución, ese polinomio cuadrático no se va a factorizar más y sería el caso en que ya no podemos seguir factorizando. Entonces vamos a ver otros ejemplos de factorización. Y entre esos ejemplos me van a salir unos ejemplos que contienen esa ecuación cuadrática y yo los voy a resolver sin utilizar la solución de la ecuación cuadrática. Pero obvio que cuando tengamos la solución de la ecuación cuadrática, esto va a ser mucho más fácil de resolver. Déjenme ver si este sí es el que nos toca ahora. Vamos a ver esta expresión. O sea, aquí queremos factorizar este polinomio x a la 4 más x a la 3 menos x menos 1. Vean que es un polinomio de grado 4. Lo que tengo que tratar yo es de lograr expresar ese polinomio como una multiplicación de polinomios, que cada uno de esos polinomios ya no lo pueda factorizar más. Entonces vamos a escribir esto, x a la 4 más x a la 3 menos x menos 1. Para factorizar, aquí voy a emplear el mismo método que vimos antes, que es el de agrupar. Si yo agrupo estos dos y voy a agrupar estos dos. Bien, no quiere decir que yo siempre agrupe los términos consecutivamente. Eso requiere de mucha práctica y de darse cuenta qué debo agrupar yo para sacar un factor común conveniente. Y la única manera de tener esa práctica es resolviendo ejercicios. Mientras más problemas de factorización yo resuelva, más práctica voy a tener para factorizar, más vista voy a desarrollar para darme cuenta dónde debo agrupar, qué factor común debo sacar, etc. Vean que aquí tengo x a la 4 más x a la 3. Por tanto, aquí x a la 3 es un factor común de esta expresión. Entonces yo puedo sacar aquí x a la 3. ¿Y qué me queda multiplicando? Me queda x más 1. ¿Por qué? Porque x a la 3 por x me da x a la 4, x a la 3 por 1 me da x a la 3. Ahora vean que aquí tengo menos x menos 1. Veo que tengo como factor común el menos 1. Por tanto voy a sacar el menos 1, que multiplica. Si saco menos 1 también me queda x más 1. Y miren que esta agrupación que yo hice es muy buena, porque ya tengo a x más 1 aquí y a x más 1 aquí. Bien, entonces saco x más 1, factor común, y me queda x a la 3 menos 1. Vean que ya expresé mi polinomio de grado 4 como la multiplicación de un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado 3. Pero este polinomio de grado 3 coincide con uno de los productos notables. Vean que esta es la diferencia de cubos, porque este 1 yo lo puedo ver como 1 al cubo. Por tanto, si yo aplico la fórmula de la diferencia de cubos, que se la voy a recordar aquí, a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, utilizando esta fórmula, ¿qué tendríamos? Este x más 1 nos queda aquí, x menos más 1, y aquí tendría yo x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Bien, esta sería, ahora vean que aquí tengo un polinomio cuadrático. Pues resulta que este polinomio cuadrático no es soluble para ningún valor de x. Si yo vuelvo a hacer lo que les expliqué, lo del discriminante, pues vean que b es 1, a es 1, b al cuadrado es 1, menos 4, me quedaría 1 menos 4 menos 3. Vuelvo a tener un número negativo en ese discriminante. Esta ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática correspondiente a este polinomio de grado 2 no tendría solución. Y este ya no se puede factorizar más. Hasta aquí llega la factorización de este polinomio. Siempre que yo tenga polinomios en la variable x, la factorización va a ser o polinomios lineales o polinomios cuadráticos que no se pueden resolver más. Esos polinomios, ¿cuándo vamos a saber que no lo podemos factorizar más? Cuando estudiemos la solución de la ecuación cuadrática, que va a ser el tema de nuestra próxima clase. Entonces nos queda esta factorización para ese
polinomio. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos esta expresión. Tengo x cuadrado por y cuadrado menos x por y menos 20. Vean que si yo me imaginara que xy es una sola variable, pues aquí tendría xy a la 2, o sea que esto sería prácticamente como una ecuación cuadrática. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tratar de factorizar esto. Esta ecuación cuadrática, sí, vamos a ver que se factoriza, y lo que voy a hacer yo es tratar de expresar este número 20 de una manera que yo pueda usar la diferencia de cuadrados. O sea, si este número 20 yo lo pusiera como la suma de dos números, donde uno fuera el cuadrado del otro, podría entonces agrupar y aplicar diferencia de cuadrados. Vean que 20 yo lo puedo escribir como 16 más 4. ¿Y 16 qué cosa es? El cuadrado de 4. Si yo expreso 20 así, voy a poder agrupar y aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces pongamos así, x cuadrado por y cuadrado menos xy menos 16 menos 4. Vean que estoy teniendo la misma expresión. ¿Por qué escribí 20 como 16 y 4? Porque 16 es el cuadrado de 4 y como aquí tengo cuadrados y aquí tengo el término sin cuadrado, podría aplicar la diferencia de cuadrados. Voy a reorganizar esto de una forma que sea más clara. X cuadrado y cuadrado lo voy a escribir así, xy al cuadrado. Voy a poner aquí el menos 16. Menos xy y menos 4. Ahora voy a agrupar estos dos. Vean que estos dos se puede escribir así, xy al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y de estos dos, como los dos son negativos, voy a sacar el signo menos. Y me quedaría menos xy más 4. Muy bien. Ahora aquí tengo una diferencia de cuadrados. Se aplicó la fórmula de la diferencia de cuadrados, que se la recuerdo. A cuadrado menos b cuadrado. Este producto notable es igual a menos b por a más b. Esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual a xy menos 4 por xy más 4. Y aquí esto tengo menos xy más 4 paréntesis. Vean entonces que esto es un factor común. Por tanto, lo puedo sacar, me quedaría xy más 4, y esto multiplica xy menos 4 menos 1, lo que me da la respuesta final, que sería xy más 4 por, mejor lo escribo en otra parte porque no me va a caber en el espacio que tengo. Entonces esto nos quedaría que toda la factorización sería igual a xy más 4 por xy menos 5. Vean, comprobemos que es así. Vean, si yo multiplico xy por xy, me da xy al cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Xy por menos 5 me da menos 5xy más 4xy, me quedaría menos 1xy. Y 4 por menos 5 me da menos 20. Vean que aquí yo hice el artificio de expresar el 20, lo que hice fue escribir el 20 como 16 más 4. Eso fue lo que hice. Sin embargo, si yo hubiera puesto una nueva variable, digamos que yo voy a reemplazar que z es igual a xy, entonces la expresión me quedaría así, z cuadrado menos z menos 20.
esto sería un polinomio cuadrático. Y ese polinomio cuadrático, como les dije, en la próxima clase vamos a ver cómo se resuelve, cómo yo lo puedo factorizar directamente, cómo yo hallo sus ceros. Y ya hubiéramos llegado directamente, o sea, si yo ya tengo el dominio de la función cuadrática, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, fácilmente hubiera podido escribir que esto era z más 4 por z menos 5. ¿Bien? Pero a eso nos vamos a dedicar entonces en la siguiente clase. Vamos a ver otro ejemplo de factorización. Vean me piden factorizar completamente los enteros irreales la expresión x a la 7 menos x a la 4 menos 4x3 más 4. ¿Qué vamos a hacer? Agrupar. Vean que aquí yo agrupo y puedo sacar como factor común x4, ¿cierto? Y en estos dos yo puedo sacar el factor común el 4. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tendríamos así x7 menos x4 menos 4x3 menos 4. Agrupamos estos dos primeros y agrupamos, perdón, más 4, menos 4 no más 4, y agrupamos estos dos. En los dos primeros voy a sacar x a la 4, factor común. Me queda multiplicado por x a la 3 menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, aquí voy a sacar el menos 4. El menos 4 factor común. Y me queda x a la 3 menos 1. Vean que ahora obtuve x a la 3 menos 1 como un factor. Vamos a sacarlo factor común. Y me queda x a la 3 menos 1 por x a la 4 menos 4. Ahora, x a la 3 menos 1 es una diferencia de cubos. Por tanto, recuerden, a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Por tanto, aquí el lugar de a es la x, el lugar de la b es la 1, y me quedaría x menos 1, que multiplica a x cuadrado más x más 1. Bien, siempre que yo tenga una diferencia de cuadrados, esta expresión cuadrática que queda aquí no va a ser factorizable. Bien, entonces ya hasta aquí, digamos, x a la 4 menos 4, x a la 4 es lo mismo que escribir x a la 4 menos 4, yo lo podría escribir como x a la 2 a la 2, y el 4 lo podría escribir como 2 a la 2. Por tanto, esta expresión es una diferencia de cuadrados, y me quedaría x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2. Muy bien. Vean que hasta ahora todos los polinomios que me aparecen tienen coeficientes enteros. Este ya no se puede reducir más, como le dije. Este tampoco, porque no hay ningún número x que yo le eleve al cuadrado y me dé menos 2 para anular esto. Por tanto, ya estos se quedan aquí. Ahora, ¿qué pasa con este x cuadrado menos 2? Esto yo lo podría ver también como una diferencia de cuadrados, pero me va a salir la raíz de 2. Eso quiere decir que ya yo no tendría coeficientes enteros, porque raíz de 2 es un número real que no es un número entero. Por tanto, esta expresión que está aquí sería la factorización completa sobre los enteros. Bien, como ya tengo la factorización completa sobre los enteros, puedo intentar obtener la factorización completa sobre los reales. Este x menos 1 no cambia, porque es ya un polinomio de grado 1. Este x al cuadrado más x más 1 no se factoriza más, como habíamos dicho. Este x cuadrado menos 2 sí lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, por tanto este 2 lo represento como raíz de 2 al cuadrado, y aquí me quedaría x menos la raíz de 2 por x más
la raíz de 2. Y este x cuadrado más 2, como habíamos visto, ya no se factoriza más. Por tanto, esto que he obtenido ahora ya es la factorización completa sobre los reales. ¿Por qué sobre los reales? Porque vean que aquí hay unos coeficientes que son reales. Por tanto, como estos coeficientes reales no son enteros, esto no podría ser una factorización sobre los enteros. La factorización sobre los enteros es esta que tenemos aquí arriba. Bien, vamos entonces a ver un último ejemplo para terminar con este tema sobre la factorización. Bien, aquí tenemos esta expresión, x a la 4 menos 5x cuadrado más 6. Esto también va a ser un ejemplo de una ecuación cuadrática, porque si yo sustituyo x al cuadrado como la variable, digamos, z, nos quedaría z cuadrado menos 5z más 6. Esa ecuación cuadrática se resuelve fácilmente con las herramientas de la ecuación cuadrática que todavía no conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a escribir esta expresión de modo tal que yo pueda agrupar. Entonces lo que voy a expresar es que este menos 5 lo voy a tratar de expresar como la suma de dos números que sean múltiplos de este 6. Por tanto lo voy a escribir así. X a la 4 menos 2x cuadrado menos 3x al cuadrado más 6. Vean que lo que hice fue escribir el 5x cuadrado como 2x cuadrado más 3x cuadrado. Vean que tanto 2 como 3, aquí tengo unos múltiplos de 6. Ahora voy a agrupar de esta manera, así. Como tengo que 2 por 3 es 6, aquí me va a salir un factor común que me va a dejar el factor común que me va a salir de aquí. ¿Qué factor común podemos sacar aquí? Aquí podemos sacar x al cuadrado. Si saco x al cuadrado me queda x al cuadrado menos 2. Aquí podemos sacar menos 3 factor común. Si saco menos 3 factor común me queda x al cuadrado también menos 2. Ahora si saco x al cuadrado menos 2 factor común, aquí me queda x al cuadrado menos 3. Bien. Vean que aquí tengo, en los dos casos tengo diferencia de cuadrados, pero si yo le hallo el cuadrado, la raíz a 2 me queda raíz de 2. Aquí me va a quedar raíz de 3. Esos números ya no serían enteros. Lo que significa que esta expresión que yo tengo aquí es la factorización completa sobre los enteros. Ahora, yo puedo seguir factorizando si no tengo la restricción que los coeficientes sean enteros, que puedan ser reales. Como esto es una diferencia de cuadrado, aquí tendría x menos la raíz de 2, porque raíz de 2 al cuadrado es 2, por x más la raíz de 2. Y aquí tendría x menos la raíz de 3 por x más la raíz de 3. ¿Listo? Entonces, vean que expresé mi polinomio como la multiplicación de 4 polinomios de grado 1, o sea, ya no los puedo reducir más, con coeficientes reales. Por tanto, esto que acabo de obtener aquí es la factorización completa sobre los reales. Okay. Entonces vean que ya ¿por qué se cambió? Disculpen, aquí se cambió la diapositiva. Estaba resolviendo el otro ejercicio. No, está bien, sí, está bien. Estaba pensando en otro ejercicio. Bien, esta es la factorización completa sobre los reales.
y esta es la factorización completa sobre los enteros. Entonces vean, resumiendo, cuando yo factorizo polinomios debo expresarlo como la multiplicación de polinomios primos. Si es sobre los enteros, los coeficientes deben ser enteros. Si es sobre reales, los coeficientes pueden ser reales. Una factorización completa sobre los reales siempre va a ser una multiplicación de polinomios de grado 1 y posiblemente polinomios de grado 2 que son irreducibles. Como esos polinomios de grado 2 sabemos que es irreducible, eso lo vamos a saber en la próxima clase cuando veamos la solución de la ecuación cuadrática. También esto hubiera sido mucho más fácil de llegar a esta expresión si nosotros domináramos la forma en que se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Pero cuando veamos eso en la próxima clase, pues vamos a tener una herramienta más para poder factorizar polinomios. Entonces, vamos a terminar la clase aquí. Continuamos en la próxima sesión. Igualmente, si ustedes tienen preguntas sobre esto, la pueden enviar por el chat o por cualquier otra vía y en la próxima clase podríamos responder algunas preguntas que tuvieran. Entonces vamos a terminar por hoy. Me despido y los espero en la próxima sesión.